El domingo 23 de marzo, Romero se fue temprano a la Basílica del Sagrado Corazón, a pocas cuadras de la catedral. Allí celebraría la misa dominical porque desde hace algunos días la catedral estaba tomada por manifestantes de la Liga Populares 28 de febrero. Recibió a 5 visitantes de comunidades religiosas de Estados Unidos que visitaban El Salvador para hacer un reportaje sobre asuntos de los derechos humanos y para expresar su apoyo al arzobispo. A media mañana la basílica ya estaba llena de gente, pero las calles estaban vacías. La presencia de tanquetas militares apostadas por toda la ciudad, custodiadas por soldados con rifles de asalto, era un permanente recordatorio de que San Salvador era territorio de las Fuerzas Armadas. La estación del arzobispo había sido por fin reparada, después del último atentado que silenció durante semanas la radio. Ese domingo volvía a transmitir en vivo. Habría sufrido 10 atentados en el último año. El objetivo de su ataque era evitar que los servicios dominicales del arzobispo llegara al resto del país. Las homilías de Romero eran el único contrapeso a la propaganda oficial y también los reportes más completos y creíbles de la situación del país. Informes de la grave situación por la que atravesaban algunas comunidades, reportes de la situación política. Durante la semana, su oficina en el arzobispado recibió desde Washington muchos mensajes de solidaridad y apoyo, algunos de grupos cristianos, otros de personas que querían manifestarle su solidaridad, entre ellas un embajador estadounidense. Eran cálidas reacciones a la carta pública que Romero había enviado semanas antes al presidente Jimmy Carter, pidiéndole que suspendiera la ayuda militar a El Salvador, que estaba siendo evaluada en el Congreso de su país. Ese domingo 23 de marzo, Romero ofició la que sería la última misa dominical. Consiste de que la ceremonia era transmitida por la radio. Llegado al punto de la homilia, el arzobispo denunció el allanamiento de la USA y luego pronunció las palabras que marcarían su fin. Yo quisiera hacer un llamamiento muy especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la Policía, de los cuarteles hermanos. Son de nuestro mismo pueblo. Abaten a sus mismos hermanos, campesinos y hasta una orden de acabar de un hombre. Debe de prevalecer la ley de Dios que dice, no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios, una ley inmoral. Nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y obedezcan ante su conciencia que la orden del pecado, la iglesia defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirve la reforma si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo, cada día más, les suplico, les ruego, le ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Aún se conservan grabaciones de esta homilia. En ella se escucha el nutrido aplauso que siguió a las palabras del arzobispo. Ausentes de las grabaciones están las reacciones de muchos adentro y afuera de la catedral, en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y en los círculos de la derecha salvadoreña. Apretaron los dientes. En el resto del país, los temores por la suerte del arzobispo se aceleraron. Mario Inclán, un abogado sonsonateco, siguió atento la misa dominical por la radio de su carro. Al terminar la homilia le dijo a su esposa, Monseñor acaba de firmar su sentencia. Inclán no tenía manera de saber que el siguiente día a las 6:30 de la tarde sería testigo de la muerte del arzobispo. Tras la homilia, Romero consagró y dio la comunión entre aquellos que aquel día hicieron fila para recibir la hostia. Se encontraba el nuevo embajador de Estados Unidos en El Salvador, Robert White. Las agencias internacionales de prensa desde el San Salvador y San José enviaron cables describiendo la homilia. Desde las oficinas centrales en Nueva York, los editores de la agencia de prensa United Press International localizaron a su fotógrafo en El Salvador, Eulalio Pérez, y le demandaron fotos de la misa.
Pérez, que solo hacía trabajos eventuales para la agencia, se ganaba la vida como laboratorista en la sección fotográfica del diario Hoy. No tenía fotos de la misa. Había pasado el fin de semana de turno, encerrado, en el laboratorio del periódico. UPI le solicitó urgentemente fotos nuevas de Romero. Pérez la prometió para el día siguiente. Son las famosas fotografías donde se ve abatido a Romero. Después de la misa, Romero sostuvo en la basílica una reunión con otros sacerdotes y con periodistas. A la 1 de la tarde partió hacia la casa de su amigo y conductor Salvador Barraza, que solía visitar cada domingo después de la misa para aislarse del mundo y descansar de sus obligaciones clericales. Barraza aquel día lo vio llorar. Todos estábamos perplejos. De repente empezó a hablar sobre sus mejores amigos, sacerdotes y laicos. Contaría después Barraza, el sacerdote Jesús Delgado, cómo aquel almuerzo no ha habido nunca en nuestra casa. Fue un almuerzo triste y desconcertante para todos nosotros. A media tarde partió hacia una iglesia en Calle Real, donde celebró misa y llevó a cabo varias confirmaciones. Al volver al hospitalario, se reunió con las hermanas carmelitas. La Madre Luz propuso brindar por el retorno de las transmisiones por la radio, y lo hicieron con vino. Cerca de las 10 de la noche, el arzobispo se retiró a dormir. La canción El Padre Antonio y su monaguillo Andrés, de Rubén Blades, es una narrativa musical que cuenta la historia de un sacerdote español y su joven Andrés Eloy Pérez, ayudante en un contexto de violencia y conflicto social. El Padre Antonio, un personaje que representa la dedicación y el compromiso con los valores cristianos, se traslada a una región remota para predicar el Evangelio, lejos de la comodidad y la burocracia del Vaticano. Su monaguillo Andrés es un niño que aún está aprendiendo sobre su fe y disfruta de las cosas simples de la vida, como jugar al fútbol y estar cerca del río. La canción aborda temas de violencia y martirio cuando durante una misa ambos son abatidos por un atacante desconocido. Este acto de violencia refleja los conflictos armados que han afectado muchas regiones de América Latina y la vulnerabilidad de aquellos que buscan promover la paz y la justicia. La repetición de las campanas que suenan a lo largo de la canción simboliza tanto el llamado a la oración como el anuncio de la tragedia, y finalmente se convierte en un llamado a la reflexión y al cambio. El final de la canción hace referencia a Monseñor Oscar Arnulfo Romero, un arzobispo salvadoreño abatido por su defensa de los derechos humanos, lo que refuerza el mensaje de sacrificio y esperanza en la lucha por la libertad, la justicia y la igualdad en Latinoamérica. Blades, conocido por su música con contenido social y político, utiliza esta canción para comentar sobre la realidad de América Latina y la necesidad de solidaridad y acción colectiva. Pero ahora Rubén tiene otra visión de la política en Latinoamérica y volteó su moneda para el lado opuesto a su lucha social, que quedaron plasmadas para siempre en las letras de sus canciones. Pero quienes fueron acusados de ayudar a abatir a varios sacerdotes en El Salvador, averigua y lo sabrás.